Hubo una época en mi vida en la que me sentí completamente perdido. No porque no tuviera metas o ambiciones, sino porque había perdido algo mucho más importante, mi disciplina. Durante años había sido una persona constante, organizada, capaz de hacer lo que debía incluso cuando no tenía ganas. Pero de pronto algo cambió. Comencé a postergar las tareas, a buscar excusas, a dejar pasar los días con la promesa de que mañana volvería a enfocarme. Ese mañana nunca llegaba. Y lo que más dolía no era la falta de resultados, sino la sensación de haberme fallado a mí mismo. Si alguna vez has sentido que perdiste el control, que ya no tienes la fuerza de voluntad que antes te distinguía, quiero que sepas algo: no estás roto, estás desenfocado. La disciplina no se pierde, se debilita, y como todo músculo puede recuperarse con práctica y compromiso. Antes de continuar, quiero que te comprometas contigo mismo. Si estás aquí escuchándome, no es casualidad. Este mensaje no está destinado a los que buscan atajos, sino a los que están listos para recuperar el control de su vida. Si realmente estás dispuesto a volver a ser una persona disciplinada, quiero que te suscribas a este canal ahora mismo, porque lo que voy a compartir contigo no son teorías, sino principios probados que transformaron mi vida y pueden transformar la tuya. La disciplina es la raíz de todo éxito. Es la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando no apetece. Es la fuerza silenciosa que convierte sueños en logros, ideas en resultados. Pero lo más sorprendente es lo fácil que puede desvanecerse. Un día decides saltarte el entrenamiento, al siguiente dejas un proyecto a medias, y antes de darte cuenta, la disciplina que te hacía imparable se convierte en un recuerdo distante. Así me pasó a mí. Había construido mi vida sobre el hábito de actuar, de cumplir, de ser constante, pero una serie de pequeños descuidos me llevó a perder el rumbo. Primero fue la excusa del cansancio, luego la falta de tiempo, después el autosabotaje disfrazado de perfeccionismo. Hoy no puedo hacerlo bien, así que mejor lo haré mañana, me decía. Y así, sin darme cuenta, me convertí en alguien que justificaba la inacción. La pérdida de disciplina no ocurre de golpe, ocurre poco a poco. Y esa es precisamente la trampa. No sientes que estás cayendo, solo te relajas un poco hasta que ya no reconoces en ti a la persona que eras. Pero el gran error es pensar que la disciplina se ha ido para siempre. No desaparece, solo está dormida, esperando a que vuelvas a despertarla. El primer paso para recuperarla es reconocer honestamente que la has perdido. Parece simple, pero no lo es. La mayoría se miente a sí misma. Se dice que solo está cansado, que ya volverá la motivación, que no hay tiempo ahora. Pero la verdad es que detrás de cada excusa hay una falta de compromiso, y no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a admitir. Yo mismo tuve que enfrentarme a esa verdad. Recuerdo un día en particular, estaba sentado frente a mi escritorio, mirando una lista de tareas que no había cumplido por tercera semana consecutiva. Sentí una mezcla de vergüenza y frustración, pero en lugar de seguir justificándome, me miré al espejo y me dije: Brian, nadie va a hacerlo por ti. O recuperas el control hoy, o seguirás viviendo con esta sensación de fracaso. Esa fue la conversación más importante que tuve en mi vida. La disciplina comienza en el momento en que decides dejar de engañarte, en el instante en que asumes la responsabilidad total de tu situación. Nadie pierde la disciplina por culpa de los demás, ni por la suerte ni por las circunstancias. La pierde porque deja de exigir lo mejor de sí mismo, y solo se recupera cuando vuelves a hacerlo. El segundo paso fue redefinir mi propósito. Cuando pierdes la disciplina, generalmente es porque has perdido de vista el porqué. Sin un propósito claro, cualquier esfuerzo parece pesado. Yo había estado trabajando duro, pero sin una razón emocionalmente poderosa, y cuando el porqué se debilita, la voluntad se apaga. Así que volví al origen. Me pregunté, ¿por qué empecé todo esto? Cerré los ojos y recordé los momentos en que soñaba con cambiar mi vida, con tener control, libertad, éxito. Recordé la emoción de las primeras victorias, la satisfacción de cumplir lo que me proponía, y entendí que necesitaba reconectar con esa energía. Tu propósito es el combustible de tu disciplina. Sin él, te quedas sin energía. No puedes mantenerte firme si no sabes para qué lo haces. Por eso, si sientes que has perdido tu disciplina, detente y
y reflexiona. Pregúntate, ¿por qué empecé? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué persona quiero ser? Cuanto más clara sea tu respuesta, más fuerte será tu voluntad. Luego vino el momento de la acción. Decidí empezar pequeño. En lugar de intentar recuperar todos mis hábitos de golpe, elegí uno: levantarme a la misma hora todos los días. No parecía gran cosa, pero era un compromiso conmigo mismo, y lo cumplí. El primer día fue difícil, el segundo también, pero al tercer día sentí algo distinto, una pequeña chispa de orgullo. Esa chispa fue suficiente para seguir. La disciplina se construye con pequeños actos de coherencia. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, fortaleces tu confianza, y cada vez que rompes una, te debilitas. Por eso lo importante no es hacer mucho, sino cumplir lo que decidas hacer. Si prometes poco y cumples, avanzas. Si prometes mucho y fallas, retrocedes. Descubrí que la clave no era la perfección, sino la constancia. No se trata de hacerlo todo bien, sino de hacerlo siempre. Incluso cuando falles, lo importante es no detenerte, porque la disciplina no exige ser infalible, exige ser persistente. Y así, paso a paso, comencé a reconstruirme. Volví a planificar mis días, a escribir mis metas, a respetar mis horarios. Cada acto era una declaración silenciosa: estoy de vuelta. Y lo más poderoso fue que, a medida que recuperaba mi disciplina, también recuperaba mi respeto propio, porque no hay mayor autoestima que la de alguien que cumple lo que promete. Con el tiempo comprendí que la disciplina no es un don, sino una decisión. No se trata de tener motivación, sino de tener compromiso. La motivación viene y va, pero la disciplina permanece cuando aprendes a hacer las cosas sin depender de tu estado emocional. Y esa es la prueba más grande: hacer lo correcto cuando no te apetece. Esa es la verdadera libertad, porque cuando eres capaz de gobernarte a ti mismo, nada puede gobernarte. Cuando empecé a recuperar mi disciplina, me di cuenta de que el problema no era la falta de fuerza, sino la pérdida del enfoque. Había permitido que mi mente se dispersara, que cada pequeña distracción me robara atención, que los pensamientos negativos ocuparan espacio en mi mente, y comprendí que la disciplina comienza con el control mental. No puedes dominar tus acciones si no dominas primero tu atención. Me di cuenta de que cada vez que decía sí a algo sin importancia, decía no a mis objetivos. Cada distracción, cada impulso, cada excusa era un ladrón invisible que me alejaba de la persona que quería ser. Así que tomé una decisión firme: eliminar de mi vida todo lo que no sumara a mi propósito. Fue más difícil de lo que imaginaba, porque me obligó a ser honesto conmigo mismo. Tuve que preguntarme: ¿esto me acerca o me aleja de mi meta? Si la respuesta no era un rotundo me acerca, lo eliminaba. Esa limpieza mental y emocional fue liberadora. Comencé a sentir que recuperaba el control, que mis pensamientos volvían a alinearse con mis acciones. Porque la disciplina no es solo hacer, es también dejar de hacer, es aprender a decir no, incluso cuando duele, es priorizar lo que más importa aunque signifique sacrificar lo que da placer inmediato. Una de las cosas que más me ayudó fue reconstruir mi entorno. El entorno puede ser tu aliado o tu enemigo. Durante mucho tiempo traté de ser disciplinado en un ambiente que fomentaba la distracción. Tenía el teléfono cerca, la televisión encendida, papeles desordenados por todas partes. Mi entorno reflejaba mi estado mental caótico. Así que decidí cambiarlo. Organicé mi espacio de trabajo, eliminé todo lo innecesario y lo transformé en un lugar que invitaba a la concentración, porque entendí que la disciplina florece en el orden pero se marchita en el caos. También cambié mi relación con el tiempo. Cuando pierdes la disciplina, el tiempo se convierte en un enemigo. Sientes que te falta, que no te alcanza, que se te escapa. Pero el problema no es el tiempo, sino cómo lo usas. Aprendí a programar mis días como si cada hora contara, porque realmente cuenta. Dividí mis metas grandes en tareas pequeñas, medibles, alcanzables. Me propuse ganar un día a la vez sin pensar en lo que vendría después. Y cada noche antes de dormir revisaba mi progreso. Esa simple práctica cambió mi percepción. Ya no vivía abrumado por todo lo que debía hacer, sino enfocado en lo que podía hacer hoy. La disciplina crece cuando la divides en victorias pequeñas. Nadie escala una montaña mirando la cima, la escala mirando el siguiente paso. Sin embargo, lo más difícil no fue organizar mi tiempo, sino enfrentar mi mente cuando no quería cumplir.
Todos enfrentamos ese momento en que la voz interior dice no pasa nada si hoy no lo haces. Esa voz es el enemigo más peligroso de la disciplina. Aprendí a reconocerla y a responderle con firmeza. Sí pasa. Si cedo hoy, mañana será más difícil. Esa simple respuesta se convirtió en mi escudo mental. Con el tiempo entendí que la disciplina es, en esencia, una conversación contigo mismo. Es la lucha silenciosa entre lo que sabes que debes hacer y lo que quieres hacer en el momento. Cada vez que ganas esa batalla te fortaleces. Cada vez que la pierdes te debilitas. Por eso no se trata de eliminar la tentación, sino de entrenarte para superarla. Una de las técnicas que más me ayudó fue la regla de los 5 minutos. Cada vez que sentía resistencia para hacer algo me decía solo lo haré por 5 minutos. Y una vez empezaba la inercia hacía el resto. El truco está en comenzar porque el movimiento genera motivación. Esperar a tener ganas es un error. Las ganas llegan cuando empiezas, no antes. También descubrí algo poderoso: la disciplina no se recupera con grandes gestos sino con pequeñas decisiones repetidas cada día. Es más importante hacer poco y constante que mucho y esporádico. Por eso cuando alguien me dice he perdido mi disciplina, le contesto no la has perdido, solo has dejado de practicarla. La disciplina no desaparece, solo se oxida por falta de uso. Otra lección clave fue comprender que la autodisciplina no significa castigarte sino cuidarte. Durante mucho tiempo confundí ser disciplinado con ser duro conmigo mismo. Me exigía tanto que cuando fallaba me llenaba de culpa. Pero aprendí que la disciplina verdadera nace del amor propio, no del desprecio. Es decir, te merezco dar lo mejor de mí porque mi vida vale la pena. Cuando recuperas la disciplina desde el respeto hacia ti mismo, el proceso se vuelve más ligero. Ya no se trata de obligación sino de compromiso. Ya no lo haces por miedo a fracasar sino por deseo de crecer. Esa es la diferencia entre forzarte e inspirarte. También entendí que la disciplina emocional es tan importante como la física. Puedes tener un horario perfecto, pero si no controlas tus emociones, cualquier contratiempo te desviará. Aprendí a observar mis estados de ánimo sin dejar que dictaran mis acciones. Si me sentía desmotivado, igual cumplía. Si tenía un mal día, igual trabajaba. Porque descubrí que las emociones son pasajeras pero los resultados son permanentes. Un día mientras reflexionaba entendí que la disciplina no solo era la llave del éxito sino también de la paz mental. Cuando eres disciplinado vives con menos culpa, con menos ansiedad, con más claridad. Ya no te persiguen las cosas que dejaste sin hacer. Puedes dormir tranquilo sabiendo que hiciste tu parte. Esa sensación de control interior no tiene precio. Empecé a ver la disciplina como un acto de libertad, no de rigidez. La mayoría la ve como una carga, pero es exactamente lo contrario. Cuando eres disciplinado eres libre, libre del caos, de la pereza, de la indecisión. Eres libre porque no dependes de tus estados emocionales. Eres dueño de ti mismo. Con el tiempo mi disciplina se convirtió en mi refugio. En los días buenos me hacía avanzar y en los días malos me mantenía de pie, porque entendí que no se trata de sentirte bien para actuar, sino de actuar para sentirte bien. Cada mañana me repetía, tu éxito depende de tu disciplina y tu disciplina depende de tu decisión. Esa frase se convirtió en mi ancla. Cada vez que sentía ganas de rendirme recordaba que había pasado por momentos peores y aún así había vuelto a levantarme. Y si lo había hecho antes podía hacerlo otra vez. Recuperar la disciplina no es una meta que alcanzas. Es una identidad que reconstruyes. Es volver a confiar en ti. Es mirarte al espejo y saber que puedes contar contigo. No importa cuántas veces hayas fallado. Lo importante es que siempre puedes empezar de nuevo. Y cuando lo haces algo mágico sucede. Comienzas a respetarte de nuevo. A creer en ti, a sentir que vuelves a tener el control. Porque nada da más poder que cumplir una promesa que te haces a ti mismo. Con el tiempo comprendí que la verdadera disciplina no se trata solo de fuerza de voluntad, sino de sistemas. La fuerza de voluntad es limitada, se agota con el uso igual que un músculo. Por eso tantas personas comienzan con energía y luego se rinden. Durante años yo creí que podía mantener mi disciplina solo con motivación y determinación, pero siempre llegaba un momento en que el cansancio me vencía, hasta que entendí que necesitaba crear un entorno que trabajara a mi favor. La disciplina duradera no se basa en pelear contra uno mismo, sino en diseñar la vida de tal manera que cumplir tus compromisos sea más fácil que romperlos.
Cuando comprendí eso, mi vida cambió por completo. Empecé a crear sistemas automáticos, rutinas, horarios, recordatorios, estructuras, todo lo que pudiera eliminar la necesidad de decidir constantemente. Porque cuanto menos dependes de la motivación, más fuerte se vuelve tu disciplina. El secreto es hacer que lo correcto sea lo más sencillo posible. Por ejemplo, si quiero leer cada mañana, dejo el libro en la mesa de noche antes de dormir. Si quiero entrenar, dejo la ropa lista desde la noche anterior. No confío en mi fuerza de voluntad, confío en mi sistema. Cada pequeño ajuste de entorno elimina la fricción entre la intención y la acción. Y esa reducción de fricción es lo que convierte la disciplina en algo natural. También entendí que la disciplina crece cuando la conectas con la identidad. Cuando solo haces algo porque deberías, tu compromiso es débil, pero cuando lo haces porque así soy yo, tu compromiso se vuelve inquebrantable. En lugar de decir tengo que ser más disciplinado, comencé a decirme soy una persona disciplinada. Y al repetirlo lo creí, y al creerlo actué en consecuencia. El comportamiento sigue a la identidad. Si te ves a ti mismo como alguien responsable, actúas responsablemente. Si te ves como alguien constante, cumples incluso en los días difíciles. Por eso, si quieres recuperar tu disciplina, deja de tratarla como una tarea y conviértela en parte de quién eres. No la practiques ocasionalmente, haz que sea tu naturaleza. Una vez hice un experimento conmigo mismo. Decidí que durante 30 días haría exactamente lo que dijera que haría, sin importar qué. No importaba si tenía sueño, si estaba cansado o si no tenía ganas. Si decía que lo haría, lo haría. El resultado fue impresionante. En menos de un mes, mi mente se reprogramó, mi palabra volvió a tener peso. Empecé a confiar en mí, y cuando confías en ti mismo, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en una fuente de orgullo. El orgullo bien entendido es una herramienta poderosa. No hablo del orgullo arrogante, sino del orgullo silencioso de quien sabe que cumple con lo que promete. Ese orgullo te empuja a mantener tus estándares, incluso cuando nadie te ve. Porque la disciplina verdadera no se demuestra ante los demás, se demuestra cuando estás solo. También aprendí a usar la visualización para fortalecer mi disciplina. Cada mañana me imaginaba a mí mismo actuando con determinación, cumpliendo mis compromisos, logrando mis metas. Veía mi día ideal con claridad, cómo trabajaba, cómo me movía, cómo pensaba. Esa práctica mental me preparaba para actuar de la misma manera en la realidad. Porque el cerebro no distingue entre una experiencia imaginada y una vivida. Si la repites con emoción, se convierte en un hábito mental. Visualizar la disciplina me ayudó a sentirla antes de actuar. Ya no dependía de la inspiración, sino de la familiaridad. Mi mente se acostumbró a verme cumpliendo y mi cuerpo simplemente siguió la imagen. Otro paso crucial fue cambiar mi relación con los errores. Durante mucho tiempo, cada vez que fallaba me castigaba mentalmente. Me decía que había arruinado todo, que no servía para mantener el control. Pero esa mentalidad solo me hundía más. Aprendí que la disciplina no consiste en no fallar, sino en no rendirse después del fallo. La clave no está en la perfección, sino en la recuperación rápida. Cuando fallas un día, el error no te destruye. Lo que te destruye es dejar que ese fallo se convierta en un patrón. Por eso, si un día rompía mi rutina, me comprometía a volver de inmediato al siguiente. Sin drama, sin culpa. Fallar es humano, recuperarte es disciplinado. Empecé a medir mi progreso no por la ausencia de errores, sino por la rapidez con la que me levantaba después de ellos. Y cuanto más rápido me recuperaba, más fuerte se volvía mi mentalidad. También descubrí algo que cambió mi forma de entender la productividad. La disciplina no consiste en hacer más, sino en hacer lo importante. Durante años confundí actividad con progreso. Me mantenía ocupado pero no avanzaba. Llenaba mi agenda de tareas pequeñas solo para sentirme productivo. Pero la verdadera disciplina consiste en decir no a lo irrelevante. Es tener el coraje de concentrarte en lo que realmente mueve la aguja. Cada mañana antes de empezar mi jornada me preguntaba, si solo pudiera hacer una cosa hoy, ¿cuál tendría el mayor impacto en mi vida? Esa pregunta simple me obligaba a priorizar. Aprendí que la disciplina no es solo cuestión de esfuerzo, sino de enfoque. No importa cuánto trabajes si estás avanzando en la dirección equivocada. A medida que aplicaba estos principios, mi vida comenzó a alinearse de nuevo. Volví a sentirme en control, con propósito, con energía. Cada día que cumplía mis compromisos se convertía en una victoria personal. No necesitaba grandes recompensas, la satisfacción interna era suficiente. Porque entendí que la disciplina, más que un medio, es un fin en sí misma. Es la forma más elevada de respeto por uno mismo. Empecé a notar que todo en mi vida mejoraba: mi productividad,
mi salud, mis relaciones. No porque trabajara más, sino porque lo hacía con intención. La disciplina me dio claridad. Ya no tomaba decisiones basadas en impulsos, sino en valores. Y cuando vives de acuerdo a tus valores, tu vida se vuelve coherente. Una de las lecciones más poderosas que aprendí fue que la disciplina te da poder para resistir el corto plazo. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde todo el mundo busca resultados rápidos. Pero el éxito real es un juego a largo plazo. Quien domina la disciplina domina el tiempo, porque entiende que cada sacrificio de hoy es una inversión en el mañana. Aprendí a ver el esfuerzo como una forma de fe. Cada vez que trabajaba sin ver resultados inmediatos, me decía, estoy sembrando. Esa simple creencia me mantenía constante. Sabía que cada acción disciplinada era una semilla, y que tarde o temprano daría fruto. Y así la disciplina dejó de ser un esfuerzo y se convirtió en una forma de vida. Ya no era algo que debía recuperar, sino algo que debía proteger. Porque comprendí que la disciplina no se conquista una vez, se conquista todos los días. No hay final en este camino. Cada día es una nueva oportunidad para practicar el control, para reafirmar tu compromiso, para recordar quién eres. Y cuanto más lo haces, más natural se vuelve. La disciplina deja de ser una lucha y se convierte en una expresión de tu identidad. Hoy cuando miro hacia atrás, veo con claridad que perder la disciplina fue una de las mejores cosas que me pudo pasar, porque me obligó a entenderla de verdad. Me enseñó que la disciplina no es rigidez, es amor por uno mismo. No es sacrificio, es libertad. No es obligación, es elección. Y ahora cada vez que alguien me dice que ha perdido su disciplina, le sonrío y le respondo, perfecto. Acabas de recibir una oportunidad para reconstruirte con más fuerza, porque la disciplina que pierdes y recuperas vale más que la que nunca se puso a prueba. Con los años aprendí que la disciplina no es un acto de fuerza, sino un acto de fe. Fe en ti mismo, fe en tu propósito, fe en el proceso. Recuperar la disciplina no significa convertirte en una máquina sin emociones, sino en una persona que decide avanzar incluso cuando la duda aparece. Significa elegir la acción correcta cuando tu mente busca excusas. Significa recordar quién eres cuando la vida intenta distraerte. Durante mucho tiempo creí que la disciplina era una lucha constante contra mi naturaleza, pero después entendí que no se trata de pelear contra ti, sino de entrenarte para ser tu mejor versión. Porque la mente indisciplinada no es mala, solo está sin dirección, necesita liderazgo, y tú eres ese líder. Lo más importante que descubrí es que la disciplina empieza cada mañana, no se hereda del día anterior, no se acumula, se elige. Cada amanecer es una oportunidad nueva para decidir si vas a seguir siendo víctima de tus excusas, o vas a volver a ser dueño de tu destino, y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene el poder de transformar toda tu vida. Cuando te levantas y haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás enviando un mensaje al universo, puedo confiar en mí, y ese mensaje se multiplica, tu autoestima crece, tu confianza se fortalece, tu enfoque se afina, empiezas a sentir orgullo, pero no un orgullo vacío, sino el de alguien que ha recuperado su palabra. Recuperar la disciplina es como volver a afilar una espada, cuesta al principio, pero cada acción coherente, cada día cumplido, cada tentación superada te devuelve el filo que habías perdido, y cuando vuelves a estar afilado, la vida se abre ante ti de una forma diferente. Los obstáculos siguen ahí, pero ya no te detienen. Te conviertes en alguien que avanza a pesar de todo. Hay un momento en el proceso de reconstrucción en el que la disciplina deja de doler. Al principio, cada paso cuesta, cada decisión exige energía, pero llega un punto en que el esfuerzo se transforma en placer, cumplir se convierte en algo natural, como respirar. Te das cuenta de que ya no estás forzándote sino viviendo desde tu esencia. Eso sucede cuando la disciplina deja de ser una obligación y se convierte en tu identidad. Un día me preguntaron, Brian, ¿cómo sabes que una persona es verdaderamente disciplinada? Y respondí, porque no necesita motivarse para hacer lo que tiene que hacer. Esa es la verdadera libertad, no depender de las emociones, ni del entusiasmo, ni de la inspiración, ser capaz de actuar simplemente porque decidiste hacerlo. La disciplina es la expresión más alta del amor propio. No haces las cosas porque debas, sino porque sabes que mereces el resultado. Cuando entiendes eso, tu relación con la vida cambia. Ya no ves la constancia como sacrificio, sino como un privilegio, el privilegio de poder crecer, mejorar y cumplir tu propósito. Recuperar la disciplina también me enseñó algo esencial, el valor del perdón hacia uno mismo. Durante mucho tiempo me culpé por haberla perdido, por haberme dejado llevar por la comodidad, pero la culpa no construye,
solo te ancla al pasado. Aprendí a mirar mis caídas con compasión, a verlas como parte del proceso. Porque la disciplina no se mide por los días en que eres fuerte, sino por los días en que decides levantarte después de haber caído. Cuando perdonas tus fallos, te liberas del miedo a volver a intentar, y solo cuando pierdes ese miedo, puedes avanzar sin cadenas. La culpa paraliza, el perdón libera. También comprendí que la disciplina y la gratitud están profundamente conectadas. Cada vez que cumplía una meta, por pequeña que fuera, me detenía a dar gracias, agradecía la oportunidad, la energía, la constancia. Esa gratitud multiplicaba mi fuerza interior, porque cuando agradeces tu progreso, aunque sea mínimo, estás enviando a tu mente el mensaje de que vale la pena seguir. Poco a poco la disciplina dejó de ser una carga y se convirtió en mi refugio. Cada vez que la vida se volvía incierta, regresaba a mis hábitos, a mis rutinas, a mis principios. Era como volver a casa, y comprendí que la disciplina no solo te da éxito, también te da estabilidad emocional, te da estructura cuando el mundo parece caótico, te da propósito cuando los demás se rinden. He visto a cientos de personas recuperar su disciplina después de haberla perdido, y todas coinciden en algo: el momento más duro siempre fue el de empezar de nuevo, pero también el más transformador, porque ese momento no solo reconstruye tu constancia, también reconstruye tu carácter, y el carácter al final lo es todo. Hoy, cada vez que enfrento un nuevo desafío, recuerdo lo que aprendí en los momentos en que perdí mi rumbo. Me digo, ya lo hiciste una vez, puedes hacerlo otra vez, y eso me da poder, porque sé que la disciplina, una vez que la conquistas, nunca se pierde del todo. Puede debilitarse, puede dormir, pero siempre está ahí, esperando que la despiertes. Así que si tú estás en ese punto, si sientes que ya no eres tan fuerte como antes, quiero que sepas esto: no has fallado, solo estás en pausa, y puedes volver a empezar hoy mismo, no mañana, no cuando todo se acomode, sino ahora. Empieza con una acción pequeña, una promesa simple, cúmplela, y repítela mañana y pasado. No necesitas hacer mucho, solo necesitas volver a creer en ti. Cada gran historia de éxito comienza con una decisión sencilla: no rendirse, y esa decisión está disponible para ti en este mismo instante. Si estás escuchando esto y sientes dentro de ti el deseo de recuperar tu disciplina, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete a este canal, y acompáñame en este camino de crecimiento, fortaleza y propósito. Cada video que comparto está diseñado para ayudarte a despertar tu mejor versión, y a construir una mentalidad invencible. Recuerda, la disciplina no es algo que se aprende, es algo que se elige, y cuando la eliges cada día, te conviertes en alguien imparable. No importa cuántas veces hayas perdido el rumbo, lo que importa es que siempre puedes volver a tomar el control, porque la verdadera victoria no está en no caer, sino en levantarte una y otra vez, hasta que nada pueda derribarte. La disciplina no es un destino, es un camino, y cada paso que das en ese camino, te convierte en una persona más fuerte, más consciente y más libre. Y cuando llegues a ese punto, cuando mires atrás y veas todo lo que has superado, entenderás que nunca fue la disciplina lo que se había ido, fuiste tú quien necesitaba recordarse de lo que era capaz.